soleil d'un million. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy es para nosotros un día muy especial porque retomamos las actividades con mucha fuerza, las actividades del Foro Permanente Educación Crítica sobre Medios de Comunicación. Y lo hacemos en un lugar significativo para Simón Bolívar, una de sus propiedades que está incorporada al sistema de museos bolivarianos, el Museo Cuadra de Bolívar, que está en plena recuperación, en inicio de actividades, para que todos nos apropiemos de estos espacios y vengamos aquí a disfrutar de este hito en el centro de Caracas. Hoy vamos a hablar de los medios relacionados con la historia. En una primera parte vamos a desarrollar el tema del Correo del Orinoco en 1818 y ahora. Guerra mediática siempre ha habido. Cada vez que aparece un personaje que se enfrenta al imperialismo, el aparato mediático se activa para tratar de destruirlo. Y eso no ha cambiado a lo largo de los siglos. Luego vamos a hablar de los libros que leía Simón Bolívar, del tratamiento que los medios daban a Simón Bolívar. Y después vamos a hablar específicamente de los museos bolivarianos. ¿Cómo podríamos definir la guerra mediática en 1818, Correo del Orinoco y otros medios, y en 2018, Correo del Orinoco y otros medios? Qué pregunta tan cortica, ¿vale? No, bueno, como tú dices, siempre ha sido una batalla, ¿no? Pero la batalla por la libertad siempre supone que hay un dominador que no solamente se resiste, sino que tiene toda la fuerza para poder desplegar de todas maneras, ¿no? Sí. Es decir, la colonia y la corona española no solamente tenía en sus manos la tradición de 300 años de dominación, sino que tenía además toda la fuerza de la tradición monárquica, estaba colado en la vida cotidiana de la gente y estaba colado en las ideas. Y las ideas además siempre fueron uno de los temas fundamentales de la conquista. La conquista con espada y con cruz, ¿no? Y la cruz es la ideología, venía pegada de la ideología de la dominación, de la destrucción, además de toda idea de resistencia y de toda, o sea, siempre acompañó violencia con lavado de cerebro, para decirlo más directamente, ¿no? Y esta pelea del Correo del Orinoco además demuestra una conciencia tremenda, ¿no? Pues en 1818, que estábamos precisamente en un tiempo muy difícil en Venezuela. Estaba leyendo ahorita algo de Miguel Acosta Sáenz, viendo la descripción del siglo XVIII, y en el siglo XVIII estaban prácticamente las tropas patriotas comiéndose las sillas de los caballos, dice una de las descripciones. Es decir, en una situación difícil, aunque muy prometedora, pues por primera vez tenía dominio de un territorio, que era el territorio de Guayana, desde el cual lo primero que hace, una de las primeras cosas que hace es montar el Correo del Orinoco. Y el Correo del Orinoco, para poder levantar una voz, pues siempre que se está construyendo una república, que es una república nueva, es algo nuevo, es el gobierno de los que no han sido gobierno, tiene que confrontar y prácticamente construir ese mundo desde el punto de vista de las ideas. Y el Correo lo hace, ¿no? Y lo hace de una manera muy, muy hermosa y potente, ¿no? O sea, la editorial, que a mí me gusta leerla porque es que, no toda, sino un pedacito, ¿no? Dice: somos libres, escribimos en un país libre y no nos proponemos engañar al público. Porque lo primero que hace es aparecer en contraste con justamente la manipulación de la información. Y en la manipulación de la información señala, no sé, alguna ironía, el público ilustrado aprende muy pronto a leer cualquier gaceta, dándole justamente importancia al periódico, el periódico como órgano de formación del pueblo. Como ha aprendido a leer la Gaceta de Caracas, que a fuerza de empeñarse en engañar a todos, ha logrado no engañar a nadie. Pelea de la verdad con la mentira, pero además de la construcción de la verdad, de la construcción de las ideas, es la batalla fundamental del Correo del Orinoco. Y que es además parte de lo que es una guerra total de ideas, ¿no? Pero también quería traerlo porque es un documento muy, muy fuerte y muy potente que creo que todos los venezolanos deberíamos conocer, y está en la edición del Correo del Orinoco, ¿no? Sí. Está publicado en enero de 1819, pero corresponde a un decreto del 20 de noviembre de 1818, que creo que deberíamos llamar como la segunda declaración de independencia.
En la época, parte de las cosas que hace España cuando se ve con pocas perspectivas de lo militar, la corona española empieza un conjunto de manipulaciones internacionales para decir que Venezuela y América se va a reconciliar con España. Y la reconciliación lo que quiere decir básicamente es como la rendición, ¿no? El anexarse, el establecer otras condiciones de anexión a España, el echar para atrás la independencia. Y esta declaración lo dice además con mucha claridad y con mucha fuerza, y si tú quieres, me permites, claro. yo leo un pedacito. Considerando que cuando el gobierno español solicita la mediación de las altas potencias, pues eso era lo que estaba haciendo, de las potencias europeas para restablecer su autoridad a título de reconciliación sobre los pueblos libres e independientes de América, conviene declarar a la faz del mundo los sentimientos y decisión de Venezuela. Que aunque estos sentimientos y esta decisión se han manifestado en la República desde el 5 de julio de 1811, y más particularmente desde los primeros anuncios de la solicitud del Gabinete de Madrid, es el deber del gobierno en quien reside la representación nacional reiterarlos y declararlos legal y solemnemente. Que esta declaración franca y sincera no solo es debida a las altas potencias, en testimonio de consideración y respeto, sino indispensable para calmar los ánimos de los ciudadanos de Venezuela, en que ya se corría también de manos de la Gaceta de Caracas que se estaba en la negociación para reincorporar Venezuela. Y declara, y bueno, como considerando, que la idea de una reconciliación cordial jamás ha entrado en las miras del gobierno español. Que al mismo tiempo que se trataba de reconciliación, ella bloqueaba nuestros puertos, mandaba ejércitos contra nosotros y tramaba conspiraciones para destruirnos. Que haciéndonos una guerra de exterminio sin respetar el sexo, la edad ni la condición, ha roto los vínculos sociales y ha extraído un odio justo e implacable. Que toda la América, y muy particularmente Venezuela, está íntimamente convencida de la imposibilidad absoluta en que se halla la España de restablecer de ningún modo su autoridad en este continente. Que toda la América está ya satisfecha de sus fuerzas y de sus recursos. Conoce sus ventajas naturales y medios de defensa y está segura de que no hay sobre la tierra poder bastante para ligarla otra vez a España. Que cuando lo hubiere, está resuelta a perecer primero que someterse de nuevo a un gobierno de sangre, de fuego y de exterminio. Por todas estas consideraciones, el gobierno de Venezuela, intérprete de la intención y de la voluntad nacional, ha tenido a bien pronunciar a la faz del mundo la siguiente declaración. Primero, que la República de Venezuela, iba a decir casi bolivariano, la República de Venezuela, por derecho divino y humano, está emancipada de la nación española y constituida un Estado independiente, libre y soberano. Que la España no tiene justicia para reclamar su dominación, ni la Europa derecho para intentar someterla al gobierno español. Que no ha solicitado ni solicitará jamás su incorporación a la nación española. Que no ha solicitado la mediación de las altas potencias para reconciliarse con España. Que no tratará jamás con la España sino de igual a igual, en paz y en guerra, como lo hacen recíprocamente todas las naciones. Que únicamente desea la mediación de las potencias extranjeras para que interpongan sus buenos oficios en favor de la humanidad, invitando a la España a ajustar y concluir un tratado de paz y amistad con la nación venezolana, reconociéndola y tratándola como una nación libre, independiente y soberana. Últimamente declara la República de Venezuela que desde el 19 de abril de 1810 está combatiendo por sus derechos, que ha derramado la mayor parte de la sangre de sus hijos, que ha sacrificado todos sus bienes, todos sus goces y cuanto es de caro y sagrado entre los hombres por recobrar sus derechos soberanos y que por mantenerlos ilesos como la divina providencia se los ha concedido, está resuelto el pueblo de Venezuela a sepultarse todo entero en medio de ruinas si la España, la Europa y el mundo se empeñan en encorvarla bajo el yugo español. Dado, firmado de mi mano, sellado con el sello provisional de la República y refrendado por el secretario de Estado en el Palacio de Gobierno de Angostura a 20 de noviembre de 1818, año octavo de la independencia. Y yo creo que es un texto que habla por sí mismo, ¿no? Pero es que si Una lo, segunda declaración de independencia. es como si estuviéramos escuchando ahorita lo que trata de hacer Estados Unidos contra Venezuela, es exactamente igual. Es impresionante esto y cómo lo podemos relacionar con el Correo del Orinoco ahora, su espíritu como medio de comunicación ahora y todo lo que a lo que se enfrenta, ¿no? Teniendo, por supuesto, muchas más herramientas que las que tenía Bolívar en esa época. Bueno, la primera constatación que se hace evidente allí es que son situaciones tan fuertes en sus implicaciones para efectos del desarrollo histórico que se perciben como contemporáneas. Efectivamente,
uno las lee 200 años después y le pareciera estar leyendo algo que lo increpa o lo interroga a uno directamente. Y creo que allí hay una cuestión de fondo acerca de la diferencia entre las herramientas que podía haber tenido el Correo del Orinoco en 1818 y las que podría tener hoy, y es el asunto de fondo que se está planteando allí y la manera como se hace. Lo que quiero decir es que el Correo del Orinoco, cuando hace esa declaración de que somos libres, escribimos en un país libre y no nos proponemos engañar al público, una de las cosas que está planteando es una forma de hacer el periodismo que apunta fundamentalmente a poner a circular la información más fidedigna y más cruda posible. De hecho, una de las cosas que está en esa misma editorial del Correo del Orinoco es la declaración muy clara y muy firme de que no somos un diario, o sea, no somos un periódico, un organismo del gobierno, pero vamos a hacer valer cuando sea oportuno y cuando sea legítimo la información que este gobierno divulgue. ¿Por qué hacen esto? Porque tengan algún prurito de que se les perciba como un medio oficial, para usar palabras de hoy. No, lo hacen por dos razones fundamentales. La primera está claramente dicha cuando hablan de que el público ilustrado aprende rápidamente a leer en cualquier gaceta. Ellos tienen conciencia de que una vez que imprimen un periódico y hacen el esfuerzo de que circule fuera de las fronteras de Venezuela, que incluso así fue, ellos están conscientes de que se van a encontrar con un público que tiene una formación civil, política, de diversa índole, en la que ya se ha fraguado con muchísimo peso, con mucha fuerza, eso que nosotros llamamos hoy opinión pública. Y que esa opinión pública que tiene la vista puesta en Venezuela y está tratando de entender mejor lo que ocurre aquí, efectivamente lo que ha tenido hasta ahora es una visión oficial, que es la de la Gaceta de Caracas. Sí. Y es oficial y oficialista. O sea, la Gaceta de Caracas, desde que nació en 1808, tiene un espíritu de ser un medio que divulga la información conveniente, adecuada, la información políticamente correcta, por así decirlo, aunque es un semanario que también busca informar en el estilo en que se podía en el momento. Entonces, el público que fuera de Venezuela va a ver por fin información de primera mano desde el bando patriota, por decirlo de esa manera, quedaría muy desconcertado si se encontrara con un semanario que hace propaganda. Y es una de las razones por las que ellos también publican la información de la Gaceta de Caracas. Porque ellos, en lugar de salir a desmentir cosas que nadie ha leído, procuran que la gente primero las lea, que la gente se entere de exactamente qué está publicando ese otro medio, que es un medio de la corona. Y claro, le hacen acotaciones, a veces son satíricas, a veces son muy irónicas, otras veces son un poco pasadas subidas de tono, diríamos hoy día, pero ellos prefieren poner en primer lugar la información que está publicando el medio enemigo, vamos a llamarlo así, el medio de la corona, antes que parafrasearlo, o antes que poner un fragmento, o antes que hacer una referencia a algo que la gente no va a saber exactamente de dónde salió. Entonces, creo que el instrumento principal que va a tener este periódico en su momento, dentro del ámbito concreto, efectivo y real de una andanada mediática, como diríamos hoy, de un cerco de información muy duro, va a ser el de, como decía Humberto, hacer visible de forma diáfana, directa y sin mayores interferencias lo que cada actor concreto en ese conflicto tiene que decir. Y fundamentalmente lo que tiene que decir esta república, que se presenta como un país libre, por fin, libre y autónomo, que se autogobierna. Bueno, nosotros vamos a invitarlos a todos a buscar este número de Memoria de Venezuela para estudiar el Correo del Orinoco y estar conscientes de las herramientas que tenemos ahora para no ser engañados. Son muchísimas malas herramientas que tenemos, por supuesto estamos atacados por más flancos y que allá venimos con más de la librería mediática hoy en esta sesión especial del Foro Permanente Educación Crítica sobre Medios de Comunicación. Continuamos entonces con esta sesión especial del Foro Permanente Educación Crítica sobre Medios de Comunicación.
Recordemos que en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Educación se establece que debe haber unidades de análisis crítico de medios desde educación inicial hasta la universidad. Vale decir entonces que no solamente el Centro Nacional de Historia o el Ministerio de Educación o el Ministerio de Cultura o las instituciones privadas o los individuos deben interesarse en el Foro Permanente de Educación Crítica sobre Medios de Comunicación. Es algo que interesa al país todo. Hoy hemos estado tratando el tema del Correo del Orinoco, de las ideas de Bolívar, de la historia y la comunicación. Y entonces nos preguntamos, cuando hablamos de Bolívar, ¿no deberíamos investigar en fuentes directas qué leía el Libertador? ¿De dónde se formaron sus ideas? Le preguntaba yo sobre el tema a Gustavo Pereira y me respondía lo siguiente en un correo electrónico. Él dice que él ha sopesado las entrelíneas de las cartas bolivarianas y sus confesiones a Perú de la Croix, los testimonios de Oleari y otras fuentes de primera mano. Cuando hacemos análisis crítico de medios, tenemos que creer mucho en las personas que han investigado en las fuentes originarias y no se han puesto a elucubrar, sino han respetado las fuentes originarias. Lo primero que se pregunta Gustavo Pereira Isidoro es, ¿cómo, si el autor favorito de Bolívar fue Voltaire, pudo él ser católico creyente de aquella iglesia, como afirma un cura que habla de la profanación de sus restos en un artículo que tuvo su circulación en Venezuela? En esencia, dice Gustavo Pereira, Bolívar era un libre pensador y un ser que hacía la guerra de liberación en pueblos dominados absolutamente en punto a creencias por la Iglesia española contrarreformista. De modo que si quería vencer para cambiar, como él decía, también las costumbres, actuaba sabia y políticamente apoyando las creencias de la casi totalidad de su pueblo, pese a los encontronazos con la Iglesia, en los brazos de la cual se echó cuando su poder fue minado y se intentó varias veces su asesinato a partir del año 26 hacia su muerte. Él refiere a ese otro Bolívar de los escritos anticolonialistas. Se refiere Gustavo Pereira para quienes quieran profundizar en este tema. Ese Bolívar aún no ha sido estudiado en profundidad para entender ese viraje que no es difícil desentrañar, y no solo porque se sintiera un viejo a destiempo, sino porque la condición humana se le hizo amarga en esa etapa y creyó con las flaquezas proteger su gloria. María Alcira, qué interesante lo que dice Gustavo Pereira, ese maestro, ¿no?, de todos nosotros. Porque lo que dice él en relación con la necesidad que tenía Bolívar de aceptar las posiciones dominantes religiosas que existían en esa época en la población, era porque él estaba dando prioridad a los objetivos de la independencia. Y no olvidemos que en definitiva la Iglesia, que es una gran transnacional de las almas, pues también ha hecho en toda su historia lo mismo, inclusive en esa misma época, porque en 1814, cuando Caracas se estaba perdiendo para las fuerzas republicanas, pues simplemente la Iglesia, ¿qué hizo? Pues le excomulgó a Bolívar. Pero inmediatamente después, cuando las fuerzas o la situación política cambió, inmediatamente la Iglesia retiró la excomulgación que le había hecho a Simón Bolívar. Es decir, la Iglesia, que si es, digamos, se ha permanecido y se ha mantenido con la fuerza que se ha mantenido, es porque es lo suficientemente hábil para estar acompañando también los elementos dominantes y lo que a ella le conviene. Claro, porque Bolívar abogaba por una república laica, que es lo que somos ahora, una república laica. Pero ustedes se imaginan, siendo Voltaire uno de los autores franceses preferidos de Bolívar, que lo acompañaba con sus libros hasta en los viajes, ustedes se imaginan la emoción que uno puede tener al tener este libro de papel y poder leer junto a Bolívar la obra de Voltaire. Esto es algo realmente impresionante. Yo tengo aquí marcado algún texto para compartir de estos cuentos en prosa y verso de Voltaire, que seguramente en algún momento Bolívar leyó. Progresos del talento del ingenuo. El ingenuo hacía rápidos progresos en las ciencias y sobre todo en la ciencia del hombre. La causa del rápido desarrollo de su mente se debía casi tanto a su educación salvaje como al temple de su alma, porque al no haber aprendido nada en su infancia, no había aprendido ningún prejuicio. Yo me imagino a Bolívar hablando de este libro con Simón Rodríguez, con Andrés Bello, con sus amigos,
con Manuela Sáenz. No tanto con Andrés Bello. Bueno, con Andrés Bello quizás tendría su diferencia. Yo me siento más identificada con Robinson que con Andrés Bello. Hablando con Manuela Sáenz de las lecturas que compartían, Manuela le regalaba libros, él le regalaba libros a Manuela, se los dedicaban, era algo realmente importante. Pero en Colombia, y esto deberíamos retomarlo en Venezuela, ampliarlo, quizás de la mano de Gustavo Pereira, y quizás esta propuesta se la dejamos al Centro Nacional de Historia, ampliar esta publicación. Los libros que leyó el libertador Simón Bolívar. Esto es una investigación de hace unos 20 años de Ramón Zapata para el Instituto Caro y Cuervo de Santa Fe de Bogotá. En Venezuela tenemos que hacer una investigación más exhaustiva de los libros que leía Simón Bolívar, que marcó cada uno de esos libros. Aquí, por ejemplo, habla de las diferencias entre Rousseau y Bolívar. ¿Con qué estaba de acuerdo Bolívar con Rousseau? ¿Con qué estaba en desacuerdo? Autores franceses, sus viajes a Europa, la influencia de Robinson. Aquí Isidoro anota que Isidoro raya los libros. A propósito, el plan Robinson se llama la impresionante campaña de alfabetización iniciada por el gobierno del presidente Chávez. Mucho de la heroica empresa se debe a la influencia de Simón Rodríguez, maestro del caraqueño entre los 11 y los 15 años, y quien suplantó esta suerte de las enseñanzas tradicionales recibidas en el hogar paterno. Pero aquí hace el autor una extensa lista de autores que a través de diversos folletos o de algún libro más extenso podrían los investigadores, y quizás en este plan de financiamiento que está emprendiendo el Centro Nacional de Historia, ahondar más en lo que dice este libro. Autores franceses como Voltaire, Humboldt, Rousseau, Montesquieu, Lalande, Duméral, Racine, autores ingleses como Milton y Locke, autores italianos, Tácito, autores griegos, sus estudios de la Ilíada y la Odisea, autores españoles, España, Cervantes, Don Quijote y Bolívar, la influencia italiana, Fray Bartolomé de las Casas, todos los libros que leía el Libertador. Pero Isidoro, también queríamos desarrollar en esta parte... Escuchame una cosa, María Alcira. Sí. Y los leía no solo cuando estaba en algún lugar, en alguna casa, llegaba a algún pueblo, etcétera, sino también en plena campaña. Se los llevaba con él, el baúl del libro. Llevaba varias mulas con todos la parte importante de los libros que él quería ir leyendo. Una cosa en Quito, en el museo, que una persona tiene un museo sobre Manuela Sáenz y Simón Bolívar, una parte del museo está dedicada precisamente a exhibir libros que eran propiedad de ellos, y está el manuscrito de la dedicatoria de Manuela Sáenz a Bolívar, de Bolívar a Manuela Sáenz, de diversos libros. Vale decir entonces que para Simón Bolívar el libro objeto, que no es un link de internet, yo creo que Bolívar jamás habría aceptado los libros digitales que se pierden en el tiempo. Este libro objeto, que es la razón de nuestra civilización, Bolívar la apreciaba grandemente. Pero Bolívar era visto en los medios de distintas formas, no siempre los medios estaban haciéndolo a Bolívar. Fue muy atacado, así como han sido atacados grandes personalidades como nuestro Chávez en esta época y el propio Bolívar en esta época, por personas que quizás por elevación, tratando de hacer análisis históricos limpios, quieren atacar a Chávez, atacando a Bolívar, haciendo unas interpretaciones muy personales de lo que opinaba Marx de Bolívar, lo cual rebate en este libro, El Bolívar de Marx, Vladimir Acosta. ¿Qué dices tú de Bolívar en los medios, siglo XIX, siglo XX, siglo XXI? ¿Qué has leído tú sobre eso, Isidoro? Lo que pasa es que en términos muy generales, cuando tú siempre repites un dicho que es lo siguiente, cuando aparece un genio en el mundo, los necios todos se juntan para atacarlo. El epígrafe de La Conjura de los Necios, que es escrito por Swift. Toole. Sí, por Toole, y el epígrafe escrito por Jonathan Swift. Por Jonathan Swift. Y yo puedo agregar, utilizando de alguna manera, parafraseando esto, que cuando aparece un reivindicador que representa de alguna manera un proceso histórico, que representa una condición y una situación histórica determinada, todos los sectores que han venido dominando, o todas las clases que han venido dominando en esas épocas, se van a oponer. Y se van a oponer normalmente a través de los medios de que dispone. ¿Cuáles son los medios que disponen normalmente? Son aquellos medios por los cuales forman opinión pública, que es la prensa en términos generales
y estamos hablando de la época, por ejemplo, de Simón Bolívar, tenemos que hablar de la prensa en general y de los libros, Sí. porque los libros también es otro poderoso medio de comunicación. Y que ahora se han derivado a las redes sociales que son tan perjudiciales y tan incontrolables, ¿no? Efectivamente, que las redes sociales en estos momentos, estamos en el siglo XXI, ya a finales de XX y el siglo XXI, las redes sociales se han transformado realmente en uno de los poderes más importantes de la comunicación. Pero en relación con lo que tú decías y lo que hablábamos de cuando aparece quien reivindica, representando un proceso histórico de los pueblos, que en este caso es Simón Bolívar, no es solo Simón Bolívar el que ha atacado por los poderes mediáticos, también otros grandes de nuestra América, por ejemplo, José Artigas. José Artigas, que hay un libro de José Artigas escrito por Gonzalo Abella que se llama El resplandor desconocido, porque así lo llamaban los indígenas charrúas a José Artigas, que fue el gran luchador contra la colonia española, traicionado también como Simón Bolívar por muchos de sus lugartenientes, etc. Y los charrúas lo llamaban el resplandor. Y por esto este libro se llama así. Pues también fue atacado por todos los poderes mediáticos de la época y por los poderes, por supuesto, económicos de la época, que era lo que se llamaban los porteños de Buenos Aires, que se oponían a la lucha reivindicativa, tanto de la independencia como también las reivindicaciones sociales que José Artigas preconizaba. Por eso es que tengo que repetir que no fue solo Simón Bolívar, sino fue quien reivindica. Por supuesto que Simón Bolívar fue no solo atacado, sino que fue ultrajado por los medios. Longanizo, le decían. Por ejemplo, en Bogotá, en la época, en Bogotá se había ido estableciendo todo un sector político-social que representaba lo que nosotros consideramos la oligarquía de la época. Y el cabecilla político de eso era Santander. Naturalmente que no era él el oligarca solamente, era el representante. Y a través de los medios, en principio Santander dirigía todas esas campañas subrepticiamente hasta que después, ya después de 1828, cuando declaradamente se intentó matar a Simón Bolívar el 25 de septiembre, pues Santander quedó más en evidencia, por lo cual fue designado como plenipotenciario, como embajador ante Estados Unidos para retirarlo de Colombia, porque Bolívar le perdonó la vida, a pesar de que él quiso, junto con otras fuerzas, matarlo. Fíjate de lo siguiente, el poder de los medios. Había en Bogotá un periódico que se llamaba El Democrático. Ese periódico representaba lo que después de 1828 fue las fuerzas septembrinas, ¿no? Es decir, el 25 de septiembre de 1828 fue el atentado contra Simón Bolívar, el atentado afortunadamente frustrado, y ahí se conformó una designación para esas fuerzas reaccionarias contra lo que representaba Simón Bolívar. Y ese periódico, el Democrático... El Demócrata. El Demócrata. Fíjate que estaba el magnicidio, lo que tú tenías anotado acá. Puede ser que Obando haga con Sucre lo que no hicimos con Bolívar. Ese señor, ese periódico, en 1830, el día 1 de mayo de 1830 aproximadamente, fue por esas fechas, cuando ya se había retirado Simón Bolívar de Bogotá y Sucre se estaba dirigiendo o se iba a dirigir hacia Quito, pues publicó en la prensa, ese periódico lo publicó diciendo: esperamos que Obando, que fue uno de los que dirigió el asesinato de Sucre, esperamos que Obando haga con Sucre lo que no hicimos con Simón Bolívar. Isidoro, para terminar, Eleazar Díaz Rangel ha estudiado mucho sobre el tema de Bolívar en los medios y él anota en uno de sus artículos que mientras en otros países los gobiernos y la prensa rindieron honores a Bolívar en ocasión de que conocieron de su muerte, de Venezuela se lo había expulsado y la prensa lo denigraba de su obra y durante años ni se habló del Libertador. Pero vamos a hablar ahora de cómo en Venezuela, en la próxima parte, cómo en Venezuela se trata de
conservar la memoria del Libertador a través de un sistema de museos bolivarianos de los que Jonathan Montilla nos va a hablar extensamente en la próxima parte. El Foro Permanente de Educación Crítica sobre Medios de Comunicación también contribuye a preservar la memoria histórica de nuestro país. Ya venimos con más de la librería mediática. Las enseñanzas de nuestro Simón Rodríguez. ¿Cómo vamos a querer algo si no lo sentimos, si no lo entendemos? ¿Cómo no vamos a querer a Simón Bolívar si estamos cerca de donde él estuvo, transitó, si podemos tomar los libros que él leyó? ¿Qué mejor oportunidad pedagógica que esa? Entonces, no veamos a los museos bolivarianos como algo de lo que antes se nos hablaba, que era algo intocable, que era algo para verlo de lejos. Veámoslo como algo vivencial. Y de eso se trata, ¿verdad? De preservar la memoria de Simón Bolívar, de hacernos entender a Simón Bolívar para entendernos a nosotros mismos ahora a través de la conservación de sus objetos, de los sitios por los que él transitó, donde vivió. Qué importante que los museos bolivarianos tengan en este momento una consideración especial. ¿Por qué estos museos bolivarianos son como algo aparte de los demás museos? Tienen un valor arquitectónico, tienen un valor histórico, pero son diferentes. ¿Por qué tú, ahora que tienes esta responsabilidad, nos puedes explicar? Gracias, María Elcira. En efecto, es una red muy especial y muy particular porque no solamente habla de un patrimonio histórico, edificado, material además, es decir, con objetos, sino también inmaterial, porque nuestro vínculo con el Libertador es un vínculo además afectivo, profundamente particular. Es decir, eso que se llamó por mucho tiempo, se ha denominado el culto a Bolívar, tiene que ver con una dimensión de ese cariño, de ese amor. Fíjate que además tiene una dimensión religiosa. Entonces nosotros queremos desde la red de museos bolivarianos, que agrupa un conjunto de edificaciones históricas de valor patrimonial, que conservan la memoria del Libertador y además conservan la memoria de la Guerra de Independencia, de una gesta republicana, ¿no? Que hay que decirlo. Bueno, reivindicar esa complejidad del ser humano que representó Bolívar y además de la lucha del pueblo venezolano por lograr su liberación del yugo español. La red de museos bolivarianos es una particularidad porque además nosotros desde el Centro Nacional de Historia queremos darle una vida, sobre todo con un enfoque muy pedagógico y didáctico dedicado a los niños, niñas y adolescentes de nuestra patria. Fíjate tú, es el museo, la Red Nacional de Museos y en particular la Casa Natal del Libertador y el Museo Bolivariano, de los museos más visitados de Venezuela. Y yo diría que uno de los más visitados de América Latina. Es decir, aquí confluye no solamente el pueblo venezolano, los niños y niñas, que como tarea siempre, vamos a decir, obligada en la malla curricular de nuestras escuelas, de nuestra educación básica, tiene que visitar la casa Sí. y un poco indagar acerca del Libertador y de sus cosas, ¿no? Sino también pueblos del mundo que vienen a la casa natal porque Bolívar es el único personaje que reivindica la lucha por la liberación, fíjate, y comandó un ejército libertador. Todos los ejércitos anteriores eran ejércitos de ocupación en la historia del mundo. El ejército patriota venezolano, el ejército del sur, es decir, del norte, pues, es una reivindicación en la lucha por la liberación. Entonces Bolívar representa, no solamente para Venezuela, para América Latina, sino también para el mundo, una de las principales figuras de la lucha anticolonialista y antiimperialista también. Entonces nosotros nos hemos empeñado desde el Centro Nacional de Historia, que además el presidente Nicolás Maduro, reivindicando esa potencia y esa importancia, la adscribió al Ministerio del Despacho de la Presidencia y de la Gestión Sí. Revolucionaria de Gobierno como un esfuerzo para revitalizarlo. Entonces tenemos actividades permanentes, no solamente de reflexión acerca de la obra y del pensamiento del Libertador y de la gesta independentista de un pueblo que además tiene 200 años frente a 300 años de colonia. Nosotros también tenemos actividades de alguna forma lúdicas, un poco para resignificar lo que era la complejidad de esa época, ¿no? Porque Bolívar, sin lugar a dudas, fíjate, es un personaje muy particular, referente además de nuestra historia, que marca no solamente un tiempo, sino que además tiene una proyección histórica muy importante, tan importante que hoy en día en nuestra Constitución bolivariana, en nuestro pensamiento, en nuestro sentir,
bolivariano, tú lo llamás la memoria bolivariana, que yo creo que es muy acertado, tiene una reivindicación permanente. Fíjate en la Constitución, nosotros tenemos un modelo constitucional muy particular, que es distinto a cualquier modelo constitucional europeo, de ese vamos a decirlo, que reivindica el modelo inglés y francés, ¿no? Nosotros agregamos 2 poderes más. Y además el Libertador, que es una reivindicación muy bonita y de la que yo creo que Isidoro, un poco a propósito de los libros y de lo que leía el Libertador, comentaba la suprema felicidad. Fíjate tú, que es como una dimensión además de ese reto cultural que nosotros tenemos para constituir y construir nuevos republicanos. Fíjate que Isidoro reseñaba con atención como un diario en la época de nuestra historia anterior decía, bueno, si no pudimos matar a Bolívar, vamos a matar a Sucre, dicen en un diario, y 4 días después matan a Sucre, con la mayor desfachatez. O sea, esa es la gravedad de esa anécdota que narra Isidoro. Y Humberto, al principio del programa, nos leía una parte de una declaratoria de Simón Bolívar en el Correo del Orinoco, que tiene que ver con un hallazgo reciente de unas cartas en las cuales se reivindica el carácter antiimperialista, bien sea ante España o ante Estados Unidos, Simón Bolívar. ¿Cómo es ese asunto de esas cartas que ustedes acaban de conseguir? Fíjate que uno de los principales promotores de la investigación histórica, la reflexión crítica, además que es interesante esto, lo del Foro Permanente de Educación Crítica sobre Medios de Comunicación, es que por lo regular nosotros nos han enseñado que la historia no se cuenta completamente o que nos han ocultado la historia. Decirlo es muy fácil, pero probarlo es un poco más difícil porque necesita ser uno disciplinado y acucioso. En el Centro Nacional de Historia encontramos, a propósito que en el 2011 pasamos el Archivo del Libertador y el Archivo de Francisco de Miranda al Archivo General de la Nación y luego se publicó todo completo en los portales web, además que está disponible en web, www.archivoluelibertador.com, y también el de Colombella, que es el de Francisco de Miranda. Sí. Encontramos unas cartas, son 13, de un altercado que hubo entre Bolívar y un representante diplomático gringo, ¿no? A propósito de que se incautaron dos goletas en el Orinoco, porque fíjate, el Orinoco fue uno de los ejes estratégicos de la lucha por la independencia definitiva. Si después de Angostura, victoria, contundente que lleva a Carabobo y que luego lleva a Boyacá y naturalmente a Ayacucho, ¿no? Que es sellar la independencia de la región. Lo interesante es que estas cartas son entre el Libertador y Jean-Baptiste Irving y termina una carta en octubre en la que un poco el tono va subiendo porque es un tono de intromisión de este representante diplomático, Irving, ante Bolívar, que reclama unas goletas, unos barcos, que están dirigidos a ayudar al ejército realista, con pertrechos de guerra, alimentación, pólvora, por ejemplo, armas. Entonces, en una de esas, como citaba el profesor Humberto, dice Bolívar, voy a hacer como una parafraseo, últimamente, es decir, la mitad del pueblo venezolano ha perecido luchando en contra del imperio español. La otra mitad está deseoso de correr la misma suerte si cualquier otra potencia intenta obligarlo. Entonces, fíjate, esto, junto a esa proclama del Libertador, una carta del 25 a Campbell, si no me equivoco, los Estados Unidos parecen destinados por la providencia, que todos nos lo sabemos, tú lo juntas y es un pensamiento antiimperialista. Sí. Pero antiimperialista europeo, porque además una pretensión de las potencias europeas en esa época por tratar de retomar y de ayudar a España, la Santa Alianza, a restituir la monarquía. Sí, pero no es posible en América. Entonces ahí es interesante la determinación de hombres como el Libertador y de mujeres, además americanos, por sellar la independencia, ¿no? Y que sigue teniendo vigencia ese pensamiento porque seguimos siendo atacados por intereses imperiales que tienen influencia en la prensa y en todo el aparato mediático que tratan de distorsionar. Por eso nosotros siempre hemos estado tan interesados. Arín Rodríguez de Santiago, compañero periodista que acaba de ganar el Premio Municipal de Periodismo, fue uno de los impulsores dentro de un grupo de periodistas de que el artículo 9 de la Ley Orgánica de Educación incluyera el análisis crítico de medios. A él lo vamos a invitar a otra de las sesiones del Foro Permanente por esa preocupación que él tenía. Fíjate
que nosotros no sabíamos, por ejemplo, que esta cuadra de Bolívar, que está en las adyacencias de Bárcenas y de Quinta Crespo, era una casa de campo de Bolívar y que para venir de la casa natal del Libertador para acá era todo un paseo. Sí. Eran dos ambientes diferentes y ahora todo nos queda cerca, pero en ese momento eran dos ambientes diferentes. ¿Por qué el interés de dar a conocer esta casa y que aquí también se haga actividades, que también el público venga no solamente a conocer la casa natal, sino también la cuadra de Bolívar? Fíjate, lo que nosotros pretendemos desde el Centro Nacional de Historia es retomar la perspectiva crítica acerca del Libertador. Ajá. Sí, porque por el Libertador se institucionalizó. Luego, la Cuarta República, la institucionalización Sí, de una visión de Bolívar. deshumanizaron. Claro, y además los descomplejizaron. Sí. Es decir, Bolívar es simplemente ese republicano, ese libertador, con un ideario. Fíjate que en Colombia tiene una perspectiva distinta del libertador, un hombre más conservador, naturalmente en la dimensión oficial, ¿no? Sí. Hay otra visión no oficial. Pero en Perú, por ejemplo, Bolívar es un dictador, pese a que selló la independencia del Perú. Y que además, qué bueno que digas esa palabra, porque además es una de las explicaciones que tiene Vladimir Acosta acá, de que hablas cuando hablas de dictador en una época y en una circunstancia, y de que hablas cuando hablas de dictador cuando hablas, por ejemplo, de Pinochet. Así es. Entonces eso también es una posición crítica y contextualizar una realidad en un tiempo y en un espacio. Así es. Y nuestro empeño por los espacios dedicados a Bolívar, que además está el Ingenio Bolívar San Mateo, la casa histórica, que además es muy bello, se ha hecho un esfuerzo Ahí hicimos un programa una vez con el presidente Maduro. de sí. restauración, que es muy bello ese museo. Nosotros invitamos porque además tiene que ver con el tema de la producción económica en la época colonial. Fíjate, la casa natal del Libertador. El Museo Bolivariano, que es un sitio un poco más moderno porque fue construido a finales de los 50 e inaugurado en el 60. La cuadra Bolívar, que está al sur, como has dicho, de la Plaza de la Concordia, a 2 cuadras, ¿no? Bueno, además, nosotros ahí reivindicamos la casa natal de Zamora, que la llevamos nosotros también en la red, el Museo Antropológico de Quíbor, Francisco Tamayo, que tiene una colección de antigüedad de 14.000 años. O sea que no solamente en Caracas toda esta actividad, sino que se están expandiendo a la región. Correcto. Entonces, la idea fundamental es, en el rescate de este espacio, que nuestros niños, niñas, adolescentes, la familia visiten los museos bolivarianos, porque allí van a encontrar no solamente una parte de una historia que se puede tocar, sino además el empeño nuestro es darle una perspectiva crítica a ese pasado. Fíjate que en el Museo Bolivariano, de las 1.440 piezas que resguarda la colección, solamente se había exhibido el 20%. Sí, hay un montón de historias de esos objetos que no se contaba, pero no se contaba porque la perspectiva respecto al Libertador era muy simplista. Entonces, es decir, mostrar que el Libertador fue un rico de cuna y que abandonó todo eso por la libertad, que además el pensamiento independentista de Bolívar de 1815 no es el mismo del 1816, y que el pueblo venezolano patriota acompaña a Bolívar en 1816 con otra perspectiva. Fíjate que en 1816, el 2 de junio, hay un decreto, el primer decreto de liberación de los esclavos, dictado por el Libertador. Es decir, habla de una complejidad de las distintas campañas, de lo difícil que fue fraguar la independencia, como ahora lo estamos haciendo, que es una circunstancia muy compleja. Además, nosotros mostramos objetos que reivindican un ideario, que además es muy importante, ese tema simbólico asociado a la liberación. Está en este momento exhibido en el Museo Bolivariano, una vitrina del mes, la pieza del mes, y pusimos la espada de varina, que eran hechas con los barrotes de las ventanas, que servía para fundirlo y hacer lanzas, bayonetas y espadas. Entonces son espadas hechas por nosotros mismos, por nuestro pueblo, para librar la independencia. Entonces son armas de la insurgencia. Nosotros desde el centro estamos comprometidos en resignificar la historia, y le hemos puesto un concepto que nosotros estamos trabajando en el Programa Nacional de Formación en Historia, en el Programa Nacional de Formación Avanzada en Historia, con un programa de maestría y doctorado que invitamos al pueblo venezolano a través de la red del centro, lo pueden encontrar, a discutir. Fíjate tú, eso es para nosotros historia insurgente, una historia contada desde una perspectiva distinta en la que aparece el pueblo venezolano. Quitarnos esa máscara un poco impuesta a crítica de que el Libertador no hay que investigarlo, ¿no? Aquí hay muchos libros, y además los museos bolivarianos, la Red Nacional de Museos, hay que reimaginárnoslo
Y yo creo que la participación del pueblo venezolano es muy importante, porque además nos ayuda a revisar en qué dirección tenemos que ir para mostrar a un Bolívar, además, polémico. Así es, polémico. Esa creo que es una palabra que a Bolívar le agrada mucho para que lo definamos. Bueno, después de hablar tanto de Bolívar en este sitio histórico que queremos que todos visiten y conozcan más, los invitamos a leer siempre, a leer de todo. Hasta el próximo programa.